Nuevamente queremos agradecer a nuestros fieles personas que nos visitan en el internet, también en a la iglesia Faro de Luz, y a usted que nos está viendo en esta tarde, mañana o noche. Le damos la más cordial bienvenida, al igual que el grupo que está acá esta tarde. Creo que todos hemos pasado en algún momento, hemos estado en alguna fiesta o hemos estado en una celebración donde quizás algo se olvidó de último momento. Tal vez todo estaba listo, pero se olvidó algo, y tal vez quizá algo muy importante. Hace unos años atrás estaba involucrado como persona que servía en la iglesia, como un obrero en la iglesia, fue en la década de los 80, y recuerdo que alguien se iba a casar y teníamos que salir de la ciudad bastante retirado, casi una hora de camino, y agarramos camino para la boda, y pues la iglesia iba a apoyar a esta persona que se iba a casar. Realmente era nuevo para la iglesia. Y no se me olvida que llegamos al lugar donde iba a ser la boda, y todos los invitados y la bulla y toda la cosa, y aquí veníamos este grupo que veníamos de la ciudad para la boda. Y pues el novio y la novia y los que iban a acompañarles y todos, ahí estaba todo listo. Pero de repente uno de los ancianos de la iglesia, con quienes iba acompañando, se me acercó y me dijo: Fernando, no tienen quien dirija la boda. Eso me dijeron en ese momentito. Pues algo muy parecido es lo que Jesús vive, algo muy parecido a lo que viví yo en Caná. Ustedes conocen la historia, ¿verdad?, en Juan 2, del 1 al 12, la historia de las bodas de Caná. En el orden cronológico, esta aparentemente es la primer señal o primer milagro de Jesús en su ministerio. Ustedes saben pues que Jesús nació como un bebé en el pesebre, en Belén. Fue creciendo en su niñez, juventud, hasta que llegó a ser un hombre ya de 30 años, y Juan el Bautista, quien había proclamado que él iba a venir, lo bautizó. Después de su bautismo, Jesús estaba listo para emprender ahora una nueva etapa, que es la etapa de ministerio. Y entonces parte de lo que ocurrió después del bautismo, la gente pues se enteró de que este hombre llamado Jesús, este profeta llamado Jesús, este enviado de Dios llamado Jesús, había sido presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. Y pues basta ir un poco más atrás en el capítulo 1 de Juan para enterarnos de todo esto y el testimonio que Juan el Bautista da acerca de Jesús. Pero al final del capítulo 1, Jesús empieza a escoger seguidores o discípulos. Por eso cuando hablamos de discípulos en la iglesia es: si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, ha entregado a Cristo en su corazón, usted se ha convertido en un seguidor de Jesús. Y un seguidor imita a su maestro. ¿Y cómo voy a saber cómo es mi maestro? Es a través de la Escritura. Entonces, entre más me meta yo a la Escritura, más voy a conocer de mi maestro y más quiero aprender de él para seguirle a lo largo del camino, a lo largo de la vida. Entonces Jesús escoge algunos discípulos, y en el final del capítulo 1 aparecen pues sus primeros discípulos, y entramos entonces en una parte cuando él se camina un poquito más y va hasta Caná de Galilea. Se dirige hasta Caná de Galilea, pues Jesús tenía una invitación. En el capítulo 2 de Juan tenemos algunos detalles que Juan nos da, y dice pues que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo:
sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. A simple vista, pues, qué bonita la historia, hubo un milagro, el Señor convirtió el agua en vino y todo eso. Bueno, pero como lo que estamos tratando en estas últimas semanas es preguntas que hizo Jesús, una serie que se llama Preguntas que hizo Jesús. Y si usted vio, notó ahí está una pregunta que Jesús hizo. Y esta pregunta es la que conocemos en el título anterior, ¿qué tienes conmigo, mujer? La pregunta que aparece en el versículo 4, 2:4. Bueno, desglosemos un poco entonces esta historia. Y así como a mí me dijeron, este anciano me dijo, no tienen quien dirija la boda. Aquí está María exactamente haciendo lo mismo, no poniendo a Jesús a dirigir la boda, ¿verdad? Pero a manifestarle una necesidad que había en ese momento y había que cubrir esa necesidad. El relato pues nos da varias cosas, ¿verdad? Y quiero que por favor me acompañen ahí en Juan 2, del 1 al 12, y vayan siguiéndome ahí. En el versículo 1 aparecen varias cosas, ¿verdad? Una nos dice que había una boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Nos da la ubicación donde se había realizado esta boda. Y algo muy peculiar que dice, estaba ahí la madre de Jesús. Algunos estudiosos del libro de Juan y de otra parte de la cultura y del trasfondo de todos estos evangelios, creen que María posiblemente tenía algún nexo cercano a esta familia que estaba haciendo la boda. Entonces, por eso dice ahí el versículo 1, y estaba ahí la madre de Jesús. Es muy peculiar en el caso de Juan, que Juan usa mucho el anonimato. Dice, estaba ahí la madre de Jesús, no dice María, la madre de Jesús. También cuando en una ocasión, casi al final del libro de Juan, Juan mismo dice, y el discípulo que él amaba, refiriéndose a él mismo. Le comentaba a mi esposa y le decía, bastante humilde este Juan, ¿verdad? No le gustaba decir tanto los nombres para no dejar resaltar el nombre, pero esa humildad muy peculiar de este apóstol, que era conocido como el apóstol amado de Jesús. Pues entonces el versículo 1 nos da varias cosas, ¿verdad? Las bodas en los pueblos rurales era un evento social muy grande. Muchas veces involucraba a la comunidad entera y podía durar varios días. Algunos creen que podía durar hasta 7 días o quizás hasta 2 semanas, y otros, si tenían mucho dinero, pues más tiempo. En Palestina una boda era algo realmente impresionante y trascendental. Era una fiesta donde la comunidad tomaba parte, no simplemente era una cosa privada, ¿verdad? Sino que era donde toda la comunidad se involucraba. Como decía, pues en algunos casos pues podía durar hasta 7 días. Cuando era una familia muy pobre, posiblemente 2 días, dependiendo de los recursos que tuviera. La otra cosa importante en las bodas en Palestina era que era una ocasión pública y no había matrimonios privados. Cuando alguien se casaba, había que tirar la casa por la ventana, dependiendo de la condición económica que estuviera cada uno. Pero era algo de la comunidad. Y esta pues era una oportunidad refrescante para la comunidad. Ver que esta pareja se va a casar, fulanito de tal con la fulanita de tal, y se iban a casar. Era algo pues a que ponerle atención, no importara lo que fuera. Según un comentarista sobre este pasaje, cree que la boda tuvo lugar entre octubre y mayo de esa época, del primer siglo. Y porque las uvas se recogían más o menos entre junio y septiembre, entonces el vino podía estar listo
la bebida que iban a tomar para la boda, listo para poderse consumir en ese tiempo. Entonces, más o menos han hecho un cálculo que entre octubre y mayo se realizó esta boda. Pero dice ahí el mismo versículo, y ahí estaba la madre de Jesús. Aparentemente, pues María estaba ayudando con los arreglos de la boda. Porque algo peculiar que se mira en este pasaje es que ella después le da órdenes le dice a los sirvientes que trajeran unas tinajas. Entonces, eso de que ella pudiera darle una orden o pedirle un favor a los que estaban ahí, indica que ella era muy cercana a la familia, porque si hubiera sido una invitada no hubiera tenido posiblemente no podía haber hecho eso. Entonces, lógicamente, podemos entender que ella era muy cercana a la familia. Juan no dice que ella había sido invitada, ella dice que ya estaba ahí. Entonces, eso es parte también y confirma pues que era muy cercano a la familia y que era muy amigo, tal vez quizá, o pariente de esta familia que iba a celebrar la boda. Entonces, y también compartió la responsabilidad de servir a los invitados. Eso es otra cosa muy obvia. Pero el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas, dice Jesús y sus discípulos. Bueno, el día de hoy pues hay que ponerle las tarjetas, si usted quiere confirmar, va a participar, RSVP, hay que ponerle la tarjeta para confirmar cuántos invitados vamos a tener. En esto no era así, ¿verdad? O tiene que llamar o tiene que regresar la tarjeta para confirmar que usted va a venir, ¿verdad? En aquellos días no era así. La boda era algo de la comunidad, así es que iba a llegar Panchito, Juanita, Don Pepe y todo el mundo, ¿verdad?, a la boda, porque era una celebración increíble, ¿verdad? Y aquí pues viene Jesús y sus discípulos, aunque no estaba completo el grupo de discípulos, pero Jesús y sus discípulos fueron invitados. Esto confirma también, hermanos, algo muy interesante, porque algunos piensan que Jesús era un hombre que tenía una vida monástica. Quiere decir que era como un monje que estaba metido en una montaña y no veía a nadie, no hablaba con nadie, solo él y sus discípulos. No, aquí nos muestra claramente que el Hijo del Hombre, Jesús, también se acercaba a la gente, se acercaba a la gente. O sea que no era simplemente una persona que estaba desaparecida por ahí y se había llevado este grupo de hombres, sino que tenía una vida social, ¿verdad? Pues aquí veíamos, ¿verdad? María está ahí y luego Jesús y sus discípulos fueron invitados. Y eso confirma pues la parte social que Jesús compartía. En esta ocasión él y sus discípulos aceptaron la invitación. Él prácticamente, como dice en Romanos y en Lucas, en Romanos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando a usted lo invitan a una boda, creo que casi todos nos sentimos muy contentos de que nos hayan participado de ir a esta boda. Y entonces nos unimos en esa alegría de la pareja o de la familia o del amigo que se está casando. Y Jesús mismo en Lucas menciona, ¿verdad? Cuando fueres convidado a una boda y relatando de la oportunidad social que uno tiene. Entonces, es interesante porque el versículo 2 nos dice algo muy, muy importante. Para Jesús muy importante la cuestión del matrimonio. Y aquí dice, Jesús honró el matrimonio con su presencia y también con un milagro que posteriormente se da. El matrimonio es de Dios. Dios lo creó, Dios lo diseñó. Y es una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado al ser humano. Entonces Jesús está siendo parte de algo importante en la vida de dos seres humanos ahí y muchos testigos de ver esa unión. Entonces el Señor Jesús resalta, pues Juan resalta este hecho en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eso pues confirma pues la importancia para Jesús de relacionarse con la gente, pero también de resaltar el hecho del matrimonio. Continuemos entonces, pero la siguiente parte del versículo 3 ocurre algo inesperado. Dice, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Ahora, quizá nosotros en nuestra cultura aquí de este lado del mundo, no le ponemos mucha atención a veces esos detalles, ¿verdad? Porque me dicen, se les acabó,
alguien vaya a comprar. Bueno, si entendemos un poquito más el contexto cultural, la cosa es diferente. Las bodas judías duraban varios días, recuérdese, aproximadamente unos 7 días, o podía ser más. Comida y bebida, todo ese tiempo. Porque el novio lo que hacía era que iba a pedir, salía en la noche con antorchas y otros hombres a pedir a la que era su esposa. Entonces, había fiesta desde que ocurría esto hasta que culminaba o el clímax con la luna de miel. Entonces, esos 7 días era de comer y de beber, todo el tiempo. Entonces, no parece probable que esta familia se quedara, que es interesante ver que esta familia se estaba quedando sin vino al tercer día de los 7 días. Ahora, dice usted, bueno, lo que tendrían que haber hecho es ir al supermercado a comprar más vino y punto, y se acabó el problema. El punto no es ese. El punto cultural aquí es que cuando alguien invitaba a una boda, tenía que estar preparado para ese tiempo de alimentar y de proveer la bebida, que es el vino que se menciona aquí. Entonces tenía que tener suficiente para cubrir estos 7 días, para que viniera la vecina, el amigo de la vecina, el que vive enfrente, el patrón, y aquí, toda esta gente a esta boda. Entonces, esto obviamente tenía que tener un presupuesto bastante grande para poder cubrir todos esos gastos. La falta de vino en una boda indicaba que los padres del novio eran de pocos recursos, posiblemente, o que llegaron demasiados invitados, nadie confirmó, ¿verdad? Entonces se llenaron. ¿Ha estado usted en alguna boda, en alguna fiesta, donde llegó más gente de las que esperaban? Y se acabó la comida, se acabó esto, se acabó el otro. Se acabaron las servilletas y se acabó el papel higiénico y de todas las cosas. Se acabó. Bueno, posiblemente nos ha ocurrido a cada uno de nosotros experiencias como esas. Pero en aquel tiempo, en el área cultural, en el contexto de lo que estamos viendo aquí con Jesús, la falta de vino, pues, era en cierto sentido como decir, no estábamos preparados para todo esto. Ahora, Juan hace algo muy interesante en el primer versículo, dice, al tercer día se hicieron unas bodas. Y el versículo 3 nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Era costumbre que los anfitriones proveyeran el vino. Ahora, no vayamos tan rápido con el asunto del vino. El vino es algo completamente de lo que nosotros tenemos aquí en todas las licorerías y todo eso. Era algo muy diferente. En el contexto de Jesús y del primer siglo, el vino se utilizaba porque no había tanta agua potable como nosotros tenemos el día de hoy. Nosotros podemos decir, usted quiere agua, y agarra una botellita y se la da a la persona, o ahí está un bebedero, o en su casa abre el agua del chorro y ya estuvo, ¿verdad? En aquellos días no. No existían los productos tales y que la manguerita por aquí, póngale ahí, ponga su vaso. No existía tal cosa. Entonces se proveía el vino. Entonces el vino era parte de la comida. Parte de la comida. y pues el hecho de faltar vino indicaba que una pieza importante faltaba dentro de todo ese contexto, de toda esa boda. En otras palabras, es como que pudiéramos gritar todos, era una emergencia social. En esa cultura, si el vino se acababa totalmente, habría sido un desastre social increíble para esta familia. Era un insulto para los convidados, como también los anfitriones habrían sido arruinados socialmente. Hubieran sido la noticia de boca en boca. En la boda de aquel, se les acabó el vino. ¿Se ha fijado los chismes a veces que se oyen de los artistas o de la misma familia de uno? La comida que dieron ahí en esa boda, mejor hubieran dado pollo, ¿verdad? Mejor hubieran dado carne, o mejor hubieran dado tal cosa. Pues esa situación se hubiera dado en ese tiempo. Podemos estar seguros de que la comunidad iba a recordar por mucho tiempo la vergüenza de esa familia que le faltó el vino. Iban en los titulares, ¿verdad?, de Galilea, de Caná de Galilea,
a la familia tal se les acabó el vino. Qué vergüenza. Y sí, eso iba a ser recordado. Entonces, el hecho de que Juan ponga un dato muy importante ahí, eso de decir faltando el vino, es porque nos está haciendo resaltar algo muy, muy importante, que en nuestro contexto que a veces no le pondríamos atención. Bueno, se les acabó tal cosa, se hace. Buscamos siempre la solución más viable y lo hubiéramos hecho. Es posible que el novio estuviera tan, pero tan avergonzado y preocupado por esa situación embarazosa que le llegó de acabársele el vino y tratando de buscar cómo podía conseguir más vino. Entonces, ahí entra María. Que recuerden, Juan no le dice el nombre, le dice la madre de Jesús, como dice el versículo 1 y el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es interesante que María estaba pendiente de las necesidades que estaban ocurriendo en esa fiesta. Es por eso la cercanía que había. Y ella se da cuenta de una necesidad que tenía en ese momento esta pareja. Se les acabó el vino. Es como en nuestro contexto, ¿verdad? Si tenemos una boda y se sirve la comida y no hay nada que tomar, pero ni siquiera agua, ni café, ni soda, ni nada, ¿verdad? Usted tiene que bajarse la comida con pura saliva, ¿verdad? Porque no hay de otra. Bueno, y está difícil bajársela sobre todo si es comida seca, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en el versículo 3, María observa una necesidad en el grupo, en esa boda. Y se acerca a aquel que había sido bautizado por Juan el Bautista y que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que había presentado como el Mesías, el ungido. Entonces, en su mente, ella, una mujer que había conocido la profecía y muchas cosas del Antiguo Testamento, sabía que el que era ungido era un hombre que tenía poder. Entonces, en el versículo 3, ella posiblemente está recordando esa y se acerca a Jesús. Y es como que le esté diciendo a Jesús, se les acabó el vino. ¿Recuerda lo que dije al principio? Fernando, no tiene quien dirige el programa. Le dije a mi esposa, si yo te hago te voy a hacer plantear una ilustración. Y le conté esta historia de la boda que me ocurrió a mí hace años, en la década de los 80. ¿Qué crees tú que me estaban diciendo cuando me dijo este anciano eso? ¿Qué cree usted que me estaba diciendo? Dirige. Pues alguna de las cosas muy similares está en esta historia. Que María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta exacta, que es la pregunta de nuestra serie de preguntas. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él está enterado por su madre de la necesidad de que tenía en esa fiesta, pero Jesús no respondió inmediatamente en forma directa a la petición que su madre le había hecho. No tienen vino. La respuesta del versículo 4 claramente la podemos dividir en dos partes. Una es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que la frase más exacta en el original de esto es más o menos algo así. ¿Qué a ti y a mí, mujer? Esa es la palabra la frase más cercana al original. ¿Qué a ti y a mí, mujer? Entonces Jesús le hace una pregunta a María. Y pues este versículo 4 les decía, pues está dividido en dos partes. La primera parte con esa pregunta, ¿qué a ti y a mí, mujer? Y la segunda parte que dice, aún no ha venido mi hora. No sé si su Biblia dice, ha llegado mi hora. La pregunta en esa frase podría ser, parafraseándolas un poquito, ¿verdad? Poniéndole un poquito de entendimiento a esa frase. Es como que Jesús esté diciendo a María, seré tu hijo, pero no olvides que también soy hijo de Dios. Lo que te preocupa a ti, proveer el vino, y lo que me preocupa a mí, la salvación del alma, son cosas completamente opuestas. Si lo tradujéramos y lo interpretáramos, esa frase que Jesús le está diciendo. Y la segunda parte, aún no ha venido mi hora, es
que Jesús le está diciendo, aunque hubiera surgido ese imprevisto, no era el momento, aún no ha llegado el momento indicado para empezar a hacer milagros, a empezar a mostrar las señales. No había llegado la hora soberana de control de Dios en ese momento. Entonces, en algún sentido, pues María está como tratando de empujar a Jesús a que comience algo que todavía no estaba en el horario, en la agenda de Dios para comenzar en ese momento. Entonces, veamos la primera parte. ¿Qué tienes conmigo? Déjenme mostrarles aquí, en esta parte, alguna idea de lo que significa esta pregunta. ¿Qué a ti y a mi mujer? Es decir, ¿qué tenemos en común con respecto a esto? En el lenguaje de Dios de hoy diríamos, mire, eso suena un poco fuerte, dice, esto no es asunto de tu incumbencia. Cuando yo le dije esto a mi esposa, me dice, oh, Jesús fue un poquito duro, ¿verdad? Bueno, ella no tenía nada que ver con el uso de sus poderes divinos. Y durante todo su ministerio, Jesús nunca recibió directivas u órdenes de parte de María para hacer las cosas. Es interesante porque aquí vemos a María, la madre de Jesús, reconociendo varias cosas, ¿verdad? Reconociendo quién era el que tenía el poder ahí. Porque ella vio la necesidad y si ella hubiera tenido poder, inmediatamente ella hubiera convertido el agua en vino. Pero no lo hizo, sino que fue a presentarle la necesidad al que tenía poder, a Jesús. Bueno, entonces, aquí prácticamente en este último punto, ¿verdad? Jesús nunca recibió órdenes de María, su mamá. Sin embargo, pues, Jesús utiliza un término aquí, ese término mujer. Quizá usted al nomás leer, no sé, ¿cuál es su reacción cuando oye decir a Jesús, ¿qué a ti y a mí, mujer? No sé si usted, si es sexo femenino, le causa cierto golpe escuchar que Jesús responde de esa manera, o si usted es hombre, pues le da lo mismo. Bueno, le dijo mujer, no le dijo mamá, no le dijo María, no le dijo su nombre, simplemente le dijo mujer. Bueno, esta palabra mujer no era una falta, no había falta de respeto en llamarle mujer. Era un modismo hebreo que significaba un título de respeto. Jesús respetaba a María, Jesús respetaba a su mamá, Jesús respetaba a este también huésped que estaba participando en esta boda. Era una expresión amable y cortés. Pareciera como que es algo fuerte que Jesús le está tratando mal a su mamá, pero no. Era una manera muy respetuosa de llamar a su mamá. Algunos, pues, que han investigado un poco sobre el término, han interpretado mal pensando de que Jesús le faltó el respeto a su mamá ahí, en ningún momento, ¿verdad? Si entendemos el contexto hebreo y el contexto de aquellos días. Pero en la segunda parte, vemos aquí, ¿verdad? Aún no ha venido mi hora, de ese versículo 4, Jesús le dice esa frase, aún no ha venido mi hora. Esto lo que está refiriéndose, la palabra hora viene del griego que quiere decir hora, que se dice igual. La hora era el tiempo u oportunidad de Dios para él en cada momento. Se refiere a la hora de manifestar su gloria. Tiene más que ver con el principio que con el final de su ministerio, si lo tomáramos en ese sentido que lo está usando Jesús en ese versículo 4. Todavía no ha llegado, ni siquiera ha empezado, María. Le responde Jesús a su mamá. Pero Jesús es muy respetuoso de eso. Parece que esta frase, aún no ha venido mi hora, está como diciéndole a María, tienes que esperar el momento oportuno para que yo empiece oficialmente mi ministerio. Aunque recuerde, pues él había sido bautizado ya y estaba ya en la recta de empezar a hacer su ministerio. Aunque esta necesidad surgió en la boda, Jesús no tenía por qué correr, ni por qué estar en apuros. Recuérdese que él era un invitado. Cuando usted lo invitan a una boda, usted no tiene que andar corriendo. Si se le acabó el hielo a la gente, alguien tiene que correr, ¿verdad?
los que están organizando y todo eso. Obviamente algunos quizás tomamos la iniciativa y nos ponemos a las órdenes en cómo podemos ayudar. Pero en el contexto que estamos viendo aquí, Jesús no tenía por qué preocuparse, y aquí María le presenta esta necesidad sabiendo pues que tiene poder para hacer algo aquí. Y al continuar con el relato de la historia vemos eso, ¿verdad? Y en el versículo siguiente, el versículo 5, dice, su madre dijo a los que le servían, ahí miren la cercanía, la confianza que tenía ella con los que estaban celebrando la boda. Les dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. En esa frase hay una tremenda enseñanza ahí. La madre de Jesús aparece en este evangelio solamente aquí, capítulo 2. Y de ahí en 19:26, nuevamente aparece María en este evangelio. Su nombre no se menciona en ninguna de estas dos ocasiones. Las dos ocasiones donde se menciona. Aquí y hasta el de Juan 19. María le dice a los que le servían, haced todo lo que les dijeron. Las palabras de ella reflejan, manifiestan la fe de ella en Jesús, que era el que tenía el poder. Las palabras de ella reflejan la disposición, obviamente, de ayudar y someterse a las órdenes de aquel que realmente tenía poder, que era Jesús. Y también reconoce que su hijo es más grande que ella. En otras palabras, el hecho de que María se le haya acercado a Jesús es como que las mamás, por favor aquí síganme en esto, las mamás cuando tienen a sus hijos, siempre quieren estar en un momento muy cerca de sus hijos, ¿verdad? Y quieren darles consejos y quieren que los hijos también hagan lo que les están diciendo, ¿verdad? Esa cercanía, ¿verdad? Pero llega un momento que los hijos tienen que empezar a volar. ¿Sí o no, madres? Tienen que empezar a volar. Entonces tienen que empezar ellos a caminar y aunque está la mamá ahí, ¿verdad? Tienen que empezar a caminar. Exactamente es lo que está ocurriendo aquí. Jesús ya ha dejado el hogar, pero María todavía quiere tener esa, como una gallinita, ¿verdad? Mi Jesús, ¿verdad? Mi hijo Jesús, todavía quiere tenerlo cerca ahí. Pero llegó el momento donde cuando él le dice, ¿qué a ti y a mí, mujer? La respuesta de Jesús está diciendo, mi tiempo de empezar a caminar solo ya comenzó. Esto no quiere decir que él se iba a olvidar de su mamá, ¿verdad? Algunos que han estudiado este pasaje también, si notan, no se menciona a José. Se cree que él ya había fallecido cuando está ocurriendo esta boda. Entonces, María dice algo muy claro y que nos debemos recordar, ¿verdad? Ella se dio cuenta que ella no tenía poder. Las personas que nos miran en el internet también, déjenme decirles también, aquí en este pasaje claramente la Escritura habla de que ella no tenía poder. Ella se fue a la fuente del poder, pero ella no tenía poder, porque tristemente queremos darle un gran poder a María, el cual no tiene. Tristemente muchas personas hemos sido enseñadas de que María tiene poder. El poder de María es completamente limitado. Por eso en esta escena, en esta boda, ella reconoce quién es el que tiene poder. Entonces, déjeme cerrar esta parte del versículo 5 diciendo esto. Qué bueno sería si todo el mundo aceptara el consejo de María. Imagínense, interesante eso. Qué bueno sería que todo el mundo aceptara el consejo de María. ¿Cuál fue el consejo de María? El consejo de María está en el versículo 5. Dice, haced todo lo que os dijere. Todo lo que le diga Jesús, háganlo. Sigan la orden que Él les da. Sigan lo que Él diga. Tendríamos menos dolores de cabezas en nuestros países de Centroamérica, en México y Sudamérica, poniendo a María en una posición que realmente yo le aseguro que María no quisiera que se la estuviéramos diciendo. Con todo respeto lo digo. María fue una gran sierva de Dios, una mujer escogida por Dios, pero estaba limitada, como los otros que estaban en esa boda, con el mismo novio que estaba en esa boda, que no tenía el poder ni siquiera para conseguir más vino. Estaba muy limitada. Entonces, qué bonito sería que todo el mundo aceptara ese consejo mismo que dio María, ¿verdad?
que hagan todo lo que Él os dijere. María se da cuenta y diciéndoles, hagan lo que Jesús les manda hacer. Y les dice todo. Los discípulos de Cristo, usted y yo, si es un seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, nos manda la Escritura que cumplamos todo lo que está en la Escritura. No ciertas cosas, porque a veces somos bien selectivos, ¿verdad? Esta parte no me conviene, esto sí, esto no. Seleccionamos lo que nos conviene. En las palabras de María vemos claramente, ¿verdad? Hagan todo lo que os dijere. Cristo nos ha hablado para revelarnos su voluntad a través de su palabra. Así es que aquí tenemos todo el consejo de Dios que necesitamos para nuestro diario vivir. Entre menos nos metamos con este libro, más ignorantes seremos de conocer la persona de Dios, el carácter de Dios. Por eso Dios está interesado que nosotros nos metamos más a estudiar su palabra. Y por eso también como iglesia nos estamos esforzando para que los estudios bíblicos puedan llegar a lo más accesible a donde usted vive, aquí en la iglesia, los miércoles, los domingos, que hayan oportunidades donde usted pueda conectarse y aprender más de Jesús, conocer más a Dios y conocer el carácter de Dios, porque Él es la carta que Él nos ha dejado, carta de amor a todos, a la humanidad. Y usted y yo, que somos seguidores de Cristo, necesitamos esforzarnos para hacer todo lo que Él nos ha dicho aquí en su palabra. De eso se trata. Déjeme entonces cerrar esta última parte en los versículos del 5 al 12, pues no vamos a detenernos en el milagro, ¿verdad? Porque no es el caso hoy, ¿verdad? Pero si usted continúa leyendo, se da cuenta que hay un milagro ahí. Y hay unas que han hecho comparaciones en eso de los 3 días. Recuerde, Jesús resucitó al tercer día, el vino viejo y el vino nuevo, tinajas que estaban ahí y nuevas tinajas. También se mencionan otras comparaciones ahí que se pueden sacar de esta pasaje de la boda de Caná. Pero lo que sí sucede es que hay un milagro y Jesús hace un milagro. Y lo interesante ahí en el versículo 7, Jesús les dijo, recuerdo que cuando en el primer año del seminario, el maestro que nos decía, Jesús solamente decía las cosas y las cosas sucedían. Ese versículo nos muestra. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua. Esa fue la orden de Él. Y la llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era como supervisor del maestro de ceremonias de la boda, y a él se lo llevaron y él no sabía nada de lo que había ocurrido por ahí. Le llevaron, usted sabe en la historia, ¿verdad? Y este hombre probó el vino y dijo, wow, qué rico es este vino. Ahí dice en la escritura. Se dio cuenta que, dice, si en las bodas normalmente siempre esta cuestión del vino, mire lo que dice el versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino hasta ahora, dice, ¿verdad? Perdón, el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, diste vino en los primeros días y ya llegó el tercer día y se acabó y todavía sigue vas a seguir dando un buen vino. Lo que sucede en aquellos días era que el buen vino se servía y conforme iban avanzando los días, a este vino que iba quedando, según un historiador, dice que agarraban 1/4 del vino y le echaban 3/4 de agua para que abundara, ¿verdad? Échele agua a la sopa, como diría algunos, ¿verdad? Entonces obviamente iba a alcanzar más, ¿verdad? Pero ya ya estaba más adulterado, menos sabor y menos calidad, ¿verdad? Entonces lo asombroso del maestresala es, diste vino bueno aquí y vas a seguir dando vino bueno, wow. Le dijo al esposo, ¿verdad? Porque el otro no sabía nada, ¿verdad? Él no sabía de dónde provenía ese vino. Entonces, es interesante ver pues cómo Jesús realiza este milagro.
Y el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dos cosas muy importantes ahí, ¿verdad? Manifestó su gloria. Por fin él cumplió el propósito de realizar este milagro. Y dice, y sus discípulos creyeron en él. Déjenme entonces ver algunas lecciones aprendidas en este pasaje. Por lo menos 3 lecciones en este pasaje. Número 1. Fue el primer milagro en el ministerio de Jesús. Dios tiene una hora señalada para cada acontecimiento. Nada se va a mover, hermanos, adelante o atrás, si no es dicho y Dios lo manifieste. Nada se va a hacer. Aunque usted patalee, aunque usted brinque, grite, lo que sea, llore, lo que sea, el Señor va a hacer su plan y va a cumplir su plan cuando Él diga, no cuando yo se lo ordene, o cuando yo se lo decrete, o cuando yo se lo declare. Él lo va a hacer cuando Él quiera. Mire, aquí está el caso, la misma madre de Jesús le está diciendo, se quedaron sin vino, Jesús, ayuda. ¿Vemos a Jesús corriendo? No, no era el momento. Tenía que ocurrir otras cosas hasta estar listo todo. Dios tiene una hora señalada para cada acontecimiento en su vida y en mi vida. Así es Dios, así es Dios. A veces pasan y suceden cosas alrededor nuestro y no sabemos y no entendemos y no comprendemos por qué esta situación está ocurriendo en mi vida. Dios tiene una hora señalada para cada acontecimiento. Dios tiene un propósito cuando permite esas cosas. Número 2. Bueno, esto está conectado con el primero. Cada cosa debajo del sol tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1. Y número 2, de María podemos aprender, de la madre de Jesús, mire, esa mujer se sujetó a Cristo, demostró su incapacidad de hacer milagros y recomendó a quién hay que sujetarse. Eso es claro en este pasaje. Amigos, es triste ver cómo la gente puede seguir a María sabiendo que no tiene poder. María fue la madre de nuestro Salvador y yo con mucho respeto digo su nombre y la respeto. Porque ¿acaso usted, hijos, usted le gustaría que ofendieran a su mamá? Los cristianos no tenemos por qué ofender a la mamá de nuestro Salvador. Es la mamá de nuestro Salvador, es Jesús. Pero muchas veces le faltamos el respeto. No la adoramos, ni la veneramos, ni le rendimos culto, porque eso no está de acuerdo a la Biblia. Y también la Biblia nos dice que no tenemos que adorar imágenes ni ninguna otra cosa. Entonces, María claramente reconoce eso, ¿verdad? Se demostró su incapacidad de hacer milagros. Yo le aseguro que si María hiciera un milagro, yo sería el primero en seguirla. Pero no fue así. No fue así, la Escritura nos lo dice. Ella volcó la mirada de los que estaban ahí a que realmente tenía el poder y recomendó a quién hay que sujetarse. Es interesante pues ver cómo María se sujeta ella misma al Hijo de Dios, se sujeta a Jesús. Y en tercer lugar, y esto conectado también con este número 2, y esto lo dijo Luis Palau, mire, en su comentario, del comentario de Mundo Hispano. Qué bueno sería si en este siglo XXI la humanidad escuchara las palabras de María. Las palabras de María fueron, hagan todo lo que Él les diga. Yo le aseguro que si tuviéramos a María aquí en vivo, y si nosotros quisiéramos adorarla, y quisiéramos decirle, María, hazme este milagro, por favor, María nos diría, pídanselo a mi hijo. Pídanselo a Jesús, porque yo no puedo hacer nada. Es exactamente lo que está sucediendo en esta historia. Y en tercer lugar, y último, de Jesús. Hemos visto del primer milagro de María, y aquí otra cosa que aprendemos de Jesús, aprovechó la oportunidad para participar de este evento y dio a conocer su poder y su gloria. Jesús no era un ermitaño que andaba huyendo. Mira, a veces uno tiene que ser selectivo a qué actividades va o a qué eventos uno participa. Obviamente, pues, uno quiere disfrutar el tiempo cuando uno acompaña a alguien.
Pero estas fueron una oportunidad de oro para Jesús, para mostrar su poder. Inició su ministerio, inauguró su ministerio con un milagro de convertir el agua en vino. Aprendemos de Jesús, usted y yo, debemos hacer lo mismo cuando asistamos a algún evento, quizá una boda, unos 15 años, unos cumpleaños, una graduación, con el único propósito de dar a conocer el nombre de Jesús. Ponga el nombre de Cristo en alto. Abstengámonos de todo aquello que dañe nuestro cuerpo o que atente contra nuestro cuerpo, contra nuestra familia o con alguna relación con otros y con Dios mismos. Usted y yo podemos participar, simplemente que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer eso. En nuestro contexto muchas veces se celebra el cumpleaños del niño que tiene 1 año y lo que más hay es licor y otras cosas y el que menos disfruta es el niño. ¿Acaso no estoy en lo correcto? Lo vemos a diario en nuestro contexto hispano. El niño es el que menos se entera. Más son los padres y todos los adultos los que están haciendo la celebración y no están dándole realmente honor al cumpleañero. Jesús aprovechó la oportunidad para participar en este caso de una boda y dio a conocer su poder y su gloria. Jesús llega, mire bien interesante esto, si resumiéramos esta historia. Jesús llega como invitado, luego da órdenes a estos sirvientes y termina, ¿qué? Mostrando su gloria y su poder. Creo que podemos, al ver esta pregunta que le hizo Jesús a María, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué a ti y a mí, mujer? La misma pregunta que el Señor nos hace también el día de hoy. Una pregunta en la cual tenemos que reflexionar con respecto al tiempo. Aún no ha llegado mi hora. Muchas veces somos muy apresurados, usted y yo, de que queremos que Dios haga cosas en el tiempo que yo quiero que se hagan. En el tiempo en que yo quiero que se cumplan. Un momentito, con Dios no funciona así. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su propia manera de hacer las cosas, su propia agenda. Y en otras ocasiones he mencionado yo, qué bonito sería que en lugar de meter a Dios en nuestra agenda de trabajo de la semana, nosotros nos metamos en la agenda de Dios, hacer lo contrario. Y decirle, Señor, aquí estoy, esta semana me pongo tus cuidados, ayúdame. Y una cosa también que me hace reflexionar ante esta pregunta es el reconocimiento de María. El reconocimiento de quién tiene el poder. Hermanos y amigos y aquellos que nos visitan en el internet, seamos muy sabios en darnos cuenta con claridad aquí en la Escritura. ¿Quién es el que tiene el poder? No es un ser humano por ahí, es Dios mismo el que tiene el poder aquí. Aquí María está reconociendo que Jesús es el de poder. Y muchas veces caemos en adorar a una persona o cualquier otra persona por ahí o alguna imagen, pero este pasaje nos recuerda la misma madre de Jesús. Cuando ella incluso tenía a Jesús todavía en su vientre, dijo, bendice alma mía, mi Dios, mi Salvador. Ella misma, la madre de Jesús, está reconociendo a Jesús como su Salvador. Aquí está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene poder para cambiar y hacer cosas y hacer milagros. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, porque qué formidable la manera en que tú hiciste ese milagro, Señor. Es formidable y darnos cuenta la respuesta tuya ante María, tu propia mamá. Gracias porque tú eres un Dios que hace las cosas en el tiempo oportuno, ni un minuto más, ni un minuto menos. Ayúdanos a reconocer, Señor, pues que a movernos en el tiempo tuyo, no en el tiempo nuestro, Señor, en el tiempo tuyo. Que podamos ser sabios
a la hora de alguna cosa que suceda en nuestra vida y reconocer que tú eres el que permites, el que autorizas, el que hace que las cosas sucedan, Señor. Pero también a reconocer que tú eres el único que tiene poder. Poder sobre la naturaleza, poder sobre el agua, poder sobre cualquier cosa, Señor. Y poder sobre nosotros mismos. Si tú eres el Dios creador que creó las estrellas, las galaxias, toda esa constelación de estrellas, Señor. Pero también tienes tiempo para pensar en nosotros. Tienes tiempo para ayudarnos y sostenernos. Ayúdanos a recordar eso y ayúdanos pues a ser muy sabios, Señor. En lo que te decimos, en lo que te pedimos. No tenemos el derecho a exigirte. Aunque haya una necesidad, sabemos que tú vas a actuar en el tiempo tuyo, como lo hemos visto en esta historia. Gracias por el apóstol Juan que nos dejó claramente este primer milagro escrito acá, para recordarnos pues que tú eres el que está en control del tiempo, en el control de la naturaleza y en control de nuestras vidas. Te glorificamos tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios le bendiga.